Ahora, lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de una elipse que está centrada en el origen y cuyo eje mayor está en el eje X. Entonces observemos lo siguiente. Recordemos que aquí tenemos el centro en la coordenada 0, 0 y tenemos el foco 1 y el foco 2. Ahora observemos lo siguiente. Recuerden que entre el foco y el centro hay una distancia C. Si hay una distancia C y esto está a la izquierda, entonces tenemos que ese foco 1 tiene coordenadas menos C, 0. Observen, menos C para las X y 0 para las Y. Y este foco 2 va a tener coordenadas C para las X y 0 para las Y. Ahora, teniendo esto, vamos entonces a poner un punto arbitrario en la elipse. Es decir, por decir este que tenemos aquí. Este punto tiene coordenadas X, Y. Ahora, si está en la elipse, ¿qué debe cumplir? Que la distancia de este punto a este, más la distancia de este punto a este, tiene que ser igual a 2A. Es decir, vamos a tener que la distancia de X, Y a este punto F1, que simplemente tiene coordenadas menos C, 0, más la distancia de este punto, que es X, Y, a este otro punto F2, que tiene coordenadas C, 0, esa distancia tiene que ser igual a 2A. Partiendo de esto, vamos entonces a encontrar una ecuación que nos va a relacionar los puntos de la elipse. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La distancia entre dos puntos, ya sabemos cuál es la fórmula que la rige. Es decir, es la raíz cuadrada de la resta de los componentes en X, es decir, X menos C al cuadrado, más Y menos este componente en Y al cuadrado. Como es 0, nos queda Y al cuadrado. Más, aquí hacemos lo mismo. Esto va a ser la raíz de X menos este, que es C, al cuadrado, más Y menos este, que sería Y menos 0 nos da Y, al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2A. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar este término aquí y vamos a pasar este hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Que la raíz cuadrada de X menos por menos nos da más, o sea, X más C al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a 2A menos la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora observen, estas raíces de cierta manera nos estorban. Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad para poder quitarnos estas raíces. Entonces lo que vamos a obtener es, elevando esto al cuadrado, nos queda sin la raíz, es decir, X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2A menos esta raíz, que es X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Y todo esto está al cuadrado. Ahora, observen que esto es un binomio. ¿Y cómo se hace una resta de un binomio al cuadrado? Recuerden, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces eso vamos a hacer. Aquí nos va a quedar X más C al cuadrado más Y cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al primero al cuadrado. O sea, 2A al cuadrado, que sería simplemente 2A al cuadrado, que es 4, por A al cuadrado. Menos 2 veces el primero, que es este. Es decir, nos queda 2 por 2A por el segundo, que es esta raíz, que es X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto más este al cuadrado, que lo que nos quedaría es quitar esta raíz. Es decir, nos queda X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Ahora observemos lo siguiente. Aquí tenemos un Y cuadrado. Y aquí también. O sea que los podemos cancelar. Y lo que nos va a quedar entonces es X más C al cuadrado va a ser igual a 4A al cuadrado menos, aquí nos daría 2 por 2 nos da 4, o sea menos 4A por esta raíz,
que es x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y esto más x menos c al cuadrado. Ahora vamos a seguir con todo el proceso operativo. Vamos a borrar aquí arriba y vamos a seguir. Entonces borremos simplemente esta parte de aquí para que sigamos operando. Nos va a quedar lo siguiente. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y recuerden, se soluciona el primero, que es x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Vamos a colocarlo c por x. Más el segundo al cuadrado, que es c cuadrado. Y esto va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y esto más, nuevamente, esto también es un binomio al cuadrado y se soluciona el primero, que es x al cuadrado, menos, porque aquí hay un menos, 2 veces el primero por el segundo, lo vamos a escribir c por x, más el segundo, que es c al cuadrado. Y entonces observen, este x cuadrado lo podemos cancelar con este, lo mismo que este c cuadrado, ya que tienen el mismo signo, es decir, cuando lo pasemos hacia el otro lado se van a cancelar. Y entonces lo que nos quedaría es que 2cx va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado menos 2cx. Ahora observen lo siguiente, vamos a pasar esta raíz hacia acá y el resto de términos hacia el otro lado. Es decir, aquí nos va a quedar 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Pasamos este que estaba restando a sumar. Y ahora pasamos este que está sumando a restar. Y nos va a quedar 4a al cuadrado menos 12x menos 12x. Y aquí lo que vamos a hacer es sumar. Aquí nos queda 4a por raíz de x menos c al cuadrado más y2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 4a al cuadrado y menos 12x menos 12x nos da menos 4cx. Ahora observen lo siguiente, todos tienen 4, entonces aquí podríamos sacar factor común 4, que nos multiplica a cuadrado menos cx. Y este 4 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir y se cancela con este 4. Entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, que a por raíz de x menos c al cuadrado más y2 va a ser igual a al cuadrado menos cx. Observen, simplemente cancelé este 4 de aquí con este de aquí. Ahora, para quitarnos esta raíz, vamos de nuevo a elevar al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, a por raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos cx al cuadrado. Y entonces simplemente vamos aquí a elevar al cuadrado, es decir, nos va a quedar este primero, que es a al cuadrado, por el cuadrado de esta raíz, que sería quitar la raíz. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que a al cuadrado por x menos c al cuadrado más y2 va a ser igual a al cuadrado menos cx al cuadrado. Ahora observemos lo siguiente, aquí tenemos un binomio al cuadrado y aquí también, entonces simplemente los vamos a expandir y nos va a quedar que a cuadrado por, aquí nos queda el primero, que es x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es decir 12x más c al cuadrado, y esto más y al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a este primero, que es a al cuadrado, o sea a a la 4, menos 2 veces cx por a al cuadrado, más cx al cuadrado, que es c al cuadrado por x al cuadrado. Ahora multiplicamos esto aquí, nos queda a al cuadrado por x al cuadrado
menos a al cuadrado por esto nos da 2a al cuadrado por c por x, más, aquí nos queda a al cuadrado por c al cuadrado, más a al cuadrado por y al cuadrado. Y esto va a ser igual a la 4 menos 2. Vamos a colocar aquí a al cuadrado por c por x, simplemente porque estos son constantes, más c al cuadrado x al cuadrado. Y observen que este término se cancela con este, ya que es el mismo y tienen el mismo signo. Y entonces aquí nos va a quedar a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado, y eso va a ser igual a la 4 más c al cuadrado x al cuadrado. Y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar este, que es un valor que tiene x, hacia este lado. Entonces nos va a quedar a al cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado, que fue pasar este hacia aquí, más a al cuadrado c cuadrado más a al cuadrado y cuadrado, va a ser igual a la 4. Entonces va a pasar lo siguiente, sacamos aquí factor común x al cuadrado y aquí nos queda a al cuadrado menos c al cuadrado. Y esto más a al cuadrado c cuadrado más a al cuadrado por y cuadrado igual a al cuadrado. Y entonces aquí vamos a utilizar algo que teníamos en cuanto a la relación de a, b y c, y era que a al cuadrado iba a ser ab al cuadrado más c al cuadrado. Si despejamos de aquí c, vamos a obtener que c al cuadrado va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado, simplemente pasamos este a restar. Entonces aquí este c lo vamos a cambiar por esto. Y ahora observen también que este a al cuadrado menos c cuadrado es pasar este hacia aquí, o sea que aquí nos queda b cuadrado, o sea que esto nos queda x cuadrado por b al cuadrado más, aquí nos queda a al cuadrado por c al cuadrado, que es a al cuadrado menos b al cuadrado, más a al cuadrado y cuadrado es igual a al cuadrado. A la 4, perdón, aquí me equivoqué. Ahora vamos entonces a seguir operando con esto que tenemos aquí. Nos queda aquí x cuadrado por b cuadrado. Vamos a escribir primero el b cuadrado, que es la constante. Más, aquí nos queda a la 4 menos a al cuadrado por b al cuadrado. Más a al cuadrado por y cuadrado va a ser igual a la 4. Y entonces observen, aquí me equivoqué. Aquí era a cuadrado por a cuadrado, es a la 4. Perdón ahí. Y entonces aquí nos quedó este a la 4 que podemos cancelar con este a la 4. Y nos quedó que b cuadrado x cuadrado más a al cuadrado y cuadrado menos a al cuadrado b cuadrado es igual a 0. Ahora vamos a pasar este aquí hacia este lado. Y nos va a quedar que b cuadrado x cuadrado más a al cuadrado por y cuadrado va a ser igual a al cuadrado por b cuadrado. Ahora lo último que nos falta aquí sería dividir por este término. Es decir, aquí vamos a dividir por a al cuadrado por b cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Y entonces lo último que nos va a quedar es lo siguiente. Que aquí nos queda, lo podemos repartir entre los dos. Es decir, aquí nos queda b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado más a cuadrado y cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado. Y esto es igual a 1. Y entonces observen lo que nos va a quedar. Que aquí se van a cancelar los b cuadrados. Y entonces nos va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más, y aquí se van a cancelar los a cuadrado, o sea que nos va a quedar y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esta entonces sería la ecuación de esa elipse que está centrada en el origen y que el eje mayor está en el eje X. Observen lo siguiente, el eje mayor es el que nos determina la A, y observen, el eje mayor está en X. Entonces observen, lo que nos dice es x cuadrado sobre el eje mayor, es decir, el eje mayor va a abrir en X y el eje menor va a abrir en Y. En nuestro próximo video haremos la misma deducción, pero para la elipse con el eje mayor en el eje Y.